Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que os voy a enseñar cómo podemos crear tarjetas de felicitación ahora para estas fiestas. Bueno, en realidad vale para todos los trabajos que necesites, pero llegadas estas fiestas, esto es lo más chulo. Así que venga, vamos a aprender cómo se hace gracias a la inteligencia artificial. ¡Vamos allá! Bien, para crear nuestra tarjeta navideña o Christmas de Navidad, lo que vamos a hacer va a ser ir a esta herramienta de inteligencia artificial que se llama Recraft.ai. Esto es una multiherramienta, como veis, vale para un montón de cosas, pero hoy nos vamos a centrar en crear ese Christmas navideño que nos ha pedido un amigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo siguiente. Primero, es deciros que necesitamos estar logueados con una cuenta de correo electrónico. Si tienes una cuenta de Google sería perfecto. Y directamente también decirte que tienes 50 créditos, por lo cual vas a poder crear una serie de imágenes diarias, ¿vale? Esto se va recargando, por lo cual en realidad es gratuito. Así que procedemos a registrarnos y ya entramos en la herramienta. Bien, una vez estamos ya registrados o estamos logueados en la página, le vamos a dar a crear un nuevo proyecto. Y aquí tenemos varios comandos. En este caso tenemos que poner aquí lo que es un prompt, que tenemos que escribir lo que queremos que haga esta imagen o de qué va la imagen. Yo lo que he hecho ha sido apoyarme en ChatGPT. Lo que vamos a hacer aquí en ChatGPT, en cualquiera de sus versiones, lo que vamos a hacer va a ser escribir el siguiente prompt. Este prompt que veis en pantalla. Lo vamos a seleccionar todo, lo copiamos y ahora aquí vamos a pegar el prompt. Le damos a Enter. Y vemos que nos sale una imagen. Como veis, ChatGPT ha interpretado que lo que queremos es hacer una imagen. Entonces le vamos a decir en el prompt, que aunque mola, pero es que el tema es que en esta herramienta que vamos a utilizar, utiliza muy bien los textos. Y como ves, aquí ChatGPT no va a poner los textos. Entonces, si no eres diseñador gráfico y sabes luego poner los textos que quieres, es por lo que estamos utilizando esta herramienta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, le vamos a volver a replantear esta pregunta diciendo que lo que queremos es que nos dé un prompt, no una imagen. Se la ponemos aquí. Y a la segunda vez, como vemos, ya ha entendido que él automáticamente lo que queremos es el prompt en inglés. Vamos a copiar el prompt. Copiamos el prompt, nos venimos a esta otra herramienta y pegamos aquí el prompt. En esta barrita de aquí vamos a poder ver que tenemos el formato de cómo va a quedar. Entonces, dependiendo para qué sitio sea o para qué red sea, pues lo podemos acoplar de una manera o de otra. Si, por ejemplo, nosotros lo va a mandar por la gente por WhatsApp, pues este, por ejemplo, sería un buen sistema. O para poner un Reel, Instagram y todo eso. Pero si lo vamos a mandar directamente pues en algún sitio tipo YouTube o por correo electrónico, pues nos interesa un formato más de verdad como tarjeta, ¿vale? Aquí lo tenemos, perfecto. Y como vemos ahora en este tema navideño ya tiene este botón para que nos lo haga como muy de Navidad. Perfecto, entonces le vamos a dar a Recraft y esperamos a que se haga la magia. Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo, y es que no es ni más ni menos que Casefan.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener 2 licencias o 3 licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo el descuento, con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis, que realmente merece la pena. Y dar las gracias a Casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Y aquí ya vemos que tenemos las dos opciones que nos da para poder elegir si nos ha gustado o no. ¿Que no nos ha gustado? Pues seguimos quemando créditos. Le vamos dando aquí hasta que consigamos la imagen perfecta. Muy bien, como vemos ha incorporado los textos que nosotros le hemos dado para luego, por ejemplo, pues empezar a poner nosotros el logotipo de la empresa o algo en este caso. Cuando tengamos la imagen que queremos, solo tenemos que decirle aquí, le decimos que la queremos exportar y nos da la opción de hacerlo en diferentes medidas, ya que la podemos reescalar, ¿vale? Pero bueno, pierdes más créditos, así que lo que hacemos es directamente dejarlo aquí en JPG y ya nos dice dónde
y ya tenemos descargada la imagen. Yo voy a descargarme estas y voy a seguir generando más hasta que encuentre una que la que al final me guste para 2 o 3 proyectos que tengo. Por eso he puesto este texto tan aleatorio para luego poder poner el logotipo de la empresa, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo aquí practicando con estas cosas y ya sabéis, decírselo a los amigos, compartir este vídeo, darme un like. Espera, es que he tenido otra vez que replantear el prompt porque resulta que no me gustaba cómo hacía las imágenes así tan infantiles y al final he conseguido hacer imágenes mucho más interesantes. Para eso te voy a dejar otra vez aquí en pantalla este prompt y te lo pondré aquí abajo para que puedas copiarlo directamente y pegarlo, ¿vale? Porque le he tenido que hacer un poquito que sea más fotorrealista porque lo otro era como muy infantil. Hombre, si la tarjeta es para un niño sí, pero si vas a representar una empresa, no me cuadra. Bueno, pues nada, os dejo aquí practicando con estas cosas y ya sabéis, decírselo a los amigos, compartir este vídeo, darme un like y esas cosas. Y ahora... Pero, ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.